CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1138, Resistiéndonos al Cambio. Para iniciar, escuchemos Juan, capítulo 10, versículos 1 al 6. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: Aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Doctor, hoy basados en un maná de lunes que escribe hace algún tiempo Robert Tamasi para la serie que publica el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos a nivel internacional, y que vía correo electrónico y ahora también vía WhatsApp en una versión de audio y ahora también en YouTube en una versión de audio y video, hace llegar estas aportaciones muy interesantes de manera absolutamente gratuita llamadas Maná de Lunes, y en donde aborda un tema pues que nos compete a todos finalmente, y este es el de la resistencia al cambio y la resistencia que muchas veces tenemos a pedir instrucciones, aun cuando vemos que vamos medio perdidos en el camino. Fíjate que un ejemplo muy vívido pues es el Internet. Claro. Muchos de nosotros que nacimos el siglo pasado, sí, como un servidor, llega esta herramienta nueva y muchos se resisten. Conozco una empresa que se dedica exclusivamente a enseñar a gente de 60, 70 años a manejar el Internet. La resistencia y con al mucho cambio éxito, por cierto. Forma parte de la naturaleza humana. Así es. Y es un desafío, al final del día, al carácter. Y en esta ocasión, ¿qué es lo que nos dice Tamasi? Nos dice Robert Tamasi, dice, en nuestra opinión, dice, ¿cuáles invenciones han tenido el mayor impacto en la humanidad? Que es una muy buena pregunta. Dice, sería imposible recopilar una lista completa, pero ciertamente entre los más significativos han sido las invenciones como la luz eléctrica, claro, el automóvil, el avión, las fibras sintéticas, la computadora, no se diga, personal, sí, el Internet, el teléfono celular, el iPhone. Es muy interesante, en ese listado que hace Tamasi, se refiere a cosas muy recientes, pensando y remontándonos hacia cosas más ancestrales. Yo creo que evidentemente la rueda, el invento de la rueda es una de las que catapultaron, obviamente, la tecnología. Y que hasta el día de hoy es indispensable. Sí, el control del fuego. Bueno, obviamente el fuego no se inventa, por supuesto, pero sí la técnica para utilizarlo, para implementarlo, detona desarrollo. El invento de la máquina de vapor. Sí, es cierto. Sí, que viene a detonar pues la revolución industrial. Correcto. Y fíjese, a partir de la revolución industrial se empiezan a desatar una serie de innovaciones que traen como consecuencia precisamente la luz eléctrica, el automóvil, el avión, las fibras sintéticas. Sí, es cierto. Pero estamos hablando de menos de siglo y medio para atrás. Así es. O sea, estamos hablando de muy, muy poco tiempo. Algo muy interesante que veía en un documental es que si volteamos hacia el pasado, hace 150 años, tomar un viaje, vamos a decir, de la ciudad de Monterrey, donde este programa está siendo producido, hacia la Ciudad de México, hubiera tomado varias semanas. Sí, es cierto. Hace 150 años. Pero 1000 años atrás hubiera tomado el mismo tiempo. 2000 años atrás hubiera tomado el mismo tiempo. Así es. Pero en estos 150 años, en los últimos 150 años, acortamos el tiempo. Así es. Con la invención, por ejemplo, del automóvil.
No, de la máquina. Y la implementación de las carreteras, logramos que el viaje de varias semanas se hiciera de varias horas. Así ¿sí? es. Con la invención del avión, de horas pasamos a minutos. Es cierto. Y ahora con la tecnología podemos estar conectados no solamente con la Ciudad de México desde Sino Monterrey, con el país de China. con el mundo entero. Así Es más, es. no le digo el mundo. Con el espacio. Hay astronautas que en este momento, en este preciso instante, están tuiteando desde el espacio. Así es. Y entonces hemos acortado las distancias. ¿Pero qué hay con ello, doctor? Él está hablando aquí de una de esas herramientas más recientes que él agregaría a la lista, que es el sistema de posicionamiento global, o sea, el GPS, o en las siglas en inglés GPS. Así es. Para personas como yo, nos dice Tamasi, el desafío direccional es algo relevante. El GPS, sin duda, es un regalo del cielo. Dice, si usted me da indicaciones de cómo llegar a un sitio 10 veces, es probable que la 11ª ocasión le pregunte de nuevo. Bueno, fíjese, por ejemplo, en su caso, usted es orientado. Yo no. Ya ve que de pronto vamos de aquí a allá y yo agarro para el otro lado. Mi papá es muy orientado. No sé a qué se deba, yo lo ignoro, pero yo desde niño me di cuenta que no tenía la orientación. Y en mi caso, a mis más de 40 años de edad, le puedo decir que yo de verdad dependo del GPS. Y gracias a Dios, por alguna razón, no todos tenemos ese sentido direccional. Y para llegar a nuestro destino muy frecuentemente, pero tener ese aparatito, el GPS o el GPS, es una gran ayuda, sobre todo cuando vamos a una ciudad desconocida, a un lugar que ni conocemos, que nunca hemos estado. Sí, hace no mucho estaba yo en la Ciudad de México y resulta que tomé un taxi y el taxista se fue por una ruta que yo no conocía en lo absoluto. Y yo iba viendo el GPS y de verdad, si no me hubiera dado cuenta que este hombre estaba verdaderamente confundido, hubiera pensado que me estaba secuestrando porque estaba yéndose para el otro lado. Yo nunca había visto a alguien más desorientado que yo, pero lo conocí. Estamos escuchando Resistiéndonos al Cambio. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, bueno, pues así como a la hora de hablar del tránsito, del tráfico, de ir a algún destino, pues no todas las personas, como bien decíamos, son lo suficientemente orientadas. Es mi caso. Sin embargo, cuando hablamos de ir en el camino de la vida, pues hay personas que también necesitan o necesitamos una guía como la de un GPS. Pero no para llegar a un simple destino, sino para llegar al destino de destinos. Sí, al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros, Edgar, está aquí por accidente. Sin duda. Dios permitió que llegáramos a este planeta Tierra a través de nuestros padres para una misión especial. Aquí la pregunta es, ¿ya sabes cuál es tu misión especial? ¿Ya sabes cuál es tu llamado? ¿Ya sabes cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que quisieras hacer aquí en la vida? Robert Tamasi nos recuerda 3 principios espirituales para encontrar, digamos, el GPS de la vida. ¿Cuál es el primero? Primeramente, dice Tamasi, confíe en el navegante. Así es. Fíjate qué importante. Al usar el GPS del automóvil, pues lo que hacemos es depositar nuestra confianza en él. Le voy a ser honesto, en ocasiones me ha mandado a otro lugar. Yo lo sigo fielmente y hay ocasiones en las que la dirección no está bien grabada en el sistema y me manda a otro lugar. Sin embargo, ¿qué hay acerca de lo que nos dice la Biblia allá en Proverbios 3, versículos 5 al 6? Dice, confía en el Señor de todo tu corazón
y no en tu propia inteligencia. Así es. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Él allanará o Él enderezará tus veredas o Él te va a guiar por el camino recto. A pesar de todo el desarrollo de la tecnología, pues eventualmente un GPS puede no llevarnos al destino correcto, pero eso no ocurre con Dios. Y el mejor dirección la encontramos en la Biblia. Ahí está la clave. Dios es eterno, Dios es perfecto y su palabra nos revela algo que no tiene error, que no tiene falla en cuanto a la dirección que requerimos tener para llegar al destino. Ahora, hay un segundo punto importante o principio importante que nos enseña la palabra de Dios, que debemos estar dispuestos a cambiar de dirección. Claro. Tenemos que estar dispuestos al cambio, como se llama este programa. Bueno, al usar un GPS, si hacemos un giro incorrecto, inmediatamente nos da una alerta, nos da un aviso y muchas veces es inclusive audible. Yo siempre lo tengo en mudo, no me gusta que hable, pero tiene esa capacidad de hablarnos el GPS, de redireccionarnos y decirnos que tenemos que dar una vuelta. Ahora, de manera similar, si estamos dispuestos a confiar en Dios, Él volverá a dirigir nuestras vidas, corregir nuestras decisiones y ajustar nuestros planes que nos permitan cumplir con ese llamado supremo que cada uno de nosotros tenemos, tanto en lo individual como en lo profesional. ¿Qué nos dice Proverbios 16:9? El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Ahí está la clave. Claro. Ahí está la clave. ¿Qué tercer punto nos da aquí, Tamasi? Estar seguros incluso cuando el entorno parezca poco familiar. Cuando se conduce un auto confiado en un GPS, hay momentos en que nos preguntamos, ¿está bien estas indicaciones? Lo que tú nos acabas de decir hace unos momentos, Edgar. De hecho, me acaba de ocurrir, estuve dando una consultoría en una empresa en esta misma ciudad. Yo vivo en esta ciudad hace muchos años. Y puse el GPS no porque no supiera dónde es, sino simplemente para ver el tránsito, qué tanto tráfico había. Y había mucho tráfico, de tal manera que de pronto me pidió que diera una vuelta en un lugar que yo desconocía y me pidió que me metiera a una colonia a la cual yo nunca había entrado. Me metí, iba por unas callecitas en las que nunca había estado y de verdad me sorprendió. Yo dije, oye, esto parece más una favela que... Oiga, unas calles sin banqueta en esta ciudad tan cerca de una avenida muy conocida por la que yo he transitado por décadas. Y yo no sabía que a 300 metros había calles sin banqueta, por ejemplo. Y bueno, ¿qué fue lo que hice? Pues confiar en que esa cosa me iba a llevar al destino seguro. Y lo hizo. Fíjate. Ahora, muchas veces la Biblia nos da indicaciones para tomar pasos y parece que nos ponen esos predicamentos. Sí, porque muchas veces nosotros dudamos, o muchas veces nosotros decimos, ¿a dónde me lleva el Señor? Claro. Pero mira lo que dice Jeremías 29:11. ¿Qué dice? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, ¿cómo estoy viajando hoy a través de mi vida? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿De dónde estoy consiguiendo la guía necesaria para la jornada y para el llamado y para aquello para lo cual Dios me trajo aquí a la tierra? Necesitamos, número 1, tener una comunión con Dios restablecida. Número 2, todos los días. Leer la Biblia. Conocer la palabra de Dios. Reunirnos con otros hombres y mujeres con los cuales nos auxiliemos. Y ahí entran los grupos de CEPEC. Y también ahí entra la consejería, o sea, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.